¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Como bien saben, recientemente fue reelecto el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de forma arrasadora. Tuvo más del 85% del voto y ninguno de sus cinco rivales tuvo una mínima oportunidad. Pero mucha gente tiene la inquietud respecto si está creciendo un autoritarismo, considerando que el Ejecutivo lo tiene él y también el Legislativo tiene casi todos los curules salvo un par. Por eso queremos saber desde el cuarto poder si es que hay control o si es que todavía hay libertad de prensa en El Salvador. Para eso tenemos en pantalla al periodista y locutor Jorge Salinas. Bienvenido. Un gusto, Amel, un gusto estar con usted, ¿verdad? Y con todo su público que nos puedan estar escuchando y viendo. Bueno, más bien el gusto es nuestro. Como El Salvador es un país pequeño en población y en tamaño, sin embargo grande en su proyección, pasó de ser el país más peligroso del mundo al más seguro de la región. Y dato curioso, yo aprendí lenguaje de señas en el año 2013 y El Salvador se presentaba así, por las maras. Y es muy importante porque una imagen dice más que 1000 palabras, o sea, esa era la idea que se proyectaba del Salvador. Y no es más esa la seña para El Salvador. Entonces, saber que el cambio fue tan profundo que en un lenguaje no verbal cambia también la simbología. Entonces, en ese sentido, quisiera saber, ¿hay libertad de prensa en El Salvador? Claro, en primer lugar, hay que dar un contexto, ¿verdad? Hay que dar un contexto porque esto no ha sido de la noche a la mañana, obviamente. El ascenso al poder del presidente Bukele y su influencia, en primer lugar, en nosotros los salvadoreños, pues no ha sido de hace 5 años atrás, no, ha sido desde que él asumió una pequeña alcaldía en el centro del país, de un pueblito muy pequeño que se llama Nuevo Cuscatlán. Él era parte del FMLN, era parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Era la unión de 5 organizaciones que no todas, hay que aclarar, no todas eran de corte socialista o comunista. Habían organizaciones cristianas, habían organizaciones de hecho hasta derechistas, pero que pues se unieron para pues enfrentar en aquel entonces, en la década de los 60, ya a principios de los 80, cuando comenzó ya oficialmente la guerra de los 12 años, lastimosamente, que desangró a nuestro país. Él era parte de ese proyecto. Llega a ese pueblito de Nuevo Cuscatlán, muy pequeño, allá por el 2018, con nuevas ideas, así como se llama hoy su partido político. Llega a ese pueblo, hace muchas cosas que de hecho hasta televisoras, no sé si puedo decir las grandes televisoras de Estados Unidos, sí, ¿verdad? Lo puedo decir, bueno, televisoras como Univisión, Telemundo, venían a hacer sendos reportajes del alcalde que estaba haciendo cosas que un político promedio no hacía y de hecho no hace, ¿verdad? En primer lugar, llevarle salud 24/7, como en toda la región latinoamericana, pues la salud pues, en nuestros países es bien precaria y solo te atendían de lunes a viernes, ¿verdad? Y ya si vos te enfermabas y el lunes, sábado y domingo, pues allá tu problema, no sé cómo vas a hacer, ¿verdad? Pero vos no tenés que enfermarte 2 días porque está cerrado todo. Entonces él comenzó con un pequeño proyecto de una clínica comunal 24/7, medicina obviamente para abastecer a los enfermos, no dejarlo solamente con la receta y váyase usted a ver qué hace, ¿verdad? También comenzó con un pequeño proyecto también de becas a los estudiantes que salían de bachillerato. Obviamente eso se financiaba con el sueldo de que el ahora actual presidente constitucional y con permiso, porque una figura no muy conocida, ¿verdad? Para nadie en Latinoamérica. Él financiaba esas becas a estudiantes de bachillerato. Bueno, de hecho, en las escuelas públicas de ese municipio, de ese pequeño municipio, comenzó a dar becas a los estudiantes
que fueran a cualquier universidad de El Salvador, ya sea a la única universidad estatal, la Universidad de El Salvador, o a cualquier universidad privada, que en ese caso, y así como en todas partes del mundo, una universidad privada es más cara que la estatal, daba becas, comenzó a dar becas, y hasta el día de ahora ese proyecto todavía da. Comenzó a hacer proyectos sobre agua potable en ese pequeño pueblo. No les cobró nada, agua de manantial, y así te puedo decir muchos proyectos que él desarrolló y que se vino dando en el tiempo. Después, ya en el 2000, después de eso, en ese pequeño municipio, la gente se fijó mucho en esas obras que estaba haciendo. Y los que comenzaron a estar en contra de él, que de su mismo propio partido, pues lo comenzaron a ver mal, ¿verdad? Porque él estaba criticando también mucho las tasas impositivas, los impuestos, que en aquel entonces era el presidente Sánchez Serén, de su mismo partido del FMLN. Él comenzó a criticar eso, a criticar los impuestos, comenzó a criticar la seguridad que se le estaba dando a los ciudadanos de todo El Salvador. En eso viene, toma el paso, su siguiente paso fue la alcaldía de la capital de San Salvador. Muchos le dijeron de que no iba a poder, porque la capital de San Salvador, pues más de 1 millón de personas, no iba a poder porque lo que él había hecho en un pueblecito, pues no lo iba a poder hacer en la capital. Él demuestra lo mismo, lo mejora, todos esos proyectos que te he estado diciendo, beca para los estudiantes financiados por el mismo sueldo de él. Bueno, de hecho hasta ahora no ha cobrado salario desde que te cuento, de que estaba en la alcaldía de ese pueblecito de Nuevo Cuscatlán. Pasa por la alcaldía más grande de El Salvador, la alcaldía de la capital San Salvador, y después hace muchas obras que a la población pues mira que en realidad un funcionario al fin está trabajando por los intereses de las mayorías. Ese es el contexto hasta llegar ahora que ha tenido pues un arrase total en las elecciones. Eso es el contexto que te puedo contar para que nuestros amigos que no lo saben, porque solo no cuentan, obviamente, pues, la prensa, así es, ¿verdad? Solo le cuentan de 4 años para acá o 5 años para acá, pero es un trabajo que el presidente ha venido haciendo para venir a desembocar, si le queríamos decir así, en un 85, un 87%, ya que llegó a tener en esas elecciones, eso ya es dato oficial del Tribunal Supremo Electoral, un 2.7, 2.8 millones de votos, ¿verdad? Nadie, y el puntaje que él ha tenido, más de 87% de aprobación, pues nadie lo ha tenido en Latinoamérica. Efectivamente, muchísimas gracias por ese contexto, es importante porque si bien el presidente Nayib Bukele se ha destacado por la seguridad, vemos que también ha logrado tanto respaldo ciudadano, no solo por lo que ha hecho como presidente, sino justamente por la micropolítica o lo que hizo en pequeña escala, recordando también, como se dijo antes, El Salvador es un país pequeño en dimensión y población, pero no por ello en importancia, porque ha servido mucho como ejemplo, y como bien nos destaca nuestro entrevistado, logró un índice, una estadística altísima. Pero el tema que nos convoca hoy es justamente el cuarto poder, porque como se dijo anteriormente, tiene el control del Ejecutivo, del Legislativo. ¿Y qué pasa con el cuarto poder? ¿Tienen libertad los periodistas en El Salvador? Sí, hay libertad, obviamente, lastimosamente, pues, bueno, aclarar también, yo soy, como te digo, y lo vuelvo a repetir acá, soy un periodista del interior del país, pero somos un país tan pequeño, pues que en 1 hora yo estoy de camino en la capital. Pero en realidad sí hay una libertad de expresión. Los periódicos más grandes de El Salvador, en este caso vamos a mencionar al Prensa Gráfica y al Diario de Hoy, que tienen más de 100 años de existir. Obviamente han puesto sus titulares, lo que han puesto, y nadie se les ha dicho nada. Parte de la prensa, lastimosamente, se ha declarado que no debía de ser así, ¿verdad? No tiene que ser así, se ha declarado oposición, así literal, oposición
al gobierno del actual presidente Nayib Bukele. Pues la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, pues ellos en sus alertas pues ponen de que hay periodistas exiliados, hay periodistas amenazados, pero hoy en esa era de la digitalización, de los celulares, vos le puedes tomar un screenshot, vos le puedes tomar fotos si te están siguiendo, si te están acusando, pero si somos periodistas, pues tenemos que presentar pruebas, pues si no presentar pruebas, pues es meramente conjeturas o es chambre, lastimosamente. Eso es lo que a mí me enseñaron en la universidad también y en el diario vivir, ¿verdad? Pero en lo particular nunca pues se me ha cortado. De hecho yo trabajo en un medio de comunicación, ¿verdad? Que no es de mi propiedad. Tengo mi canal de YouTube, pero también trabajo en un canal de televisión y nunca se me ha impuesto nada. De hecho, pues los dueños no están muy de acuerdo, pues como todo en la vida, como toda democracia, uno puede no estar de acuerdo, otros no pueden estar de acuerdo, pero a mí siempre me han dejado hacer mi trabajo. Obviamente hay, ¿cómo le diera a atender a ustedes, amigos? Siempre hay cosas que si alguien no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pues uno como periodista tiene que comprobar el por qué no está de acuerdo. Pero lastimosamente se ha caído en la politiquería, se ha caído en la rumorología, ¿verdad? Y más que también la población está viendo el trabajo que está haciendo el actual gobierno, pues obviamente pues los ataques se dan, pero se dan porque en realidad no están diciendo la verdad. Muchos medios de comunicación en El Salvador. Para el ejemplo, como te cuento, es los dos grandes periódicos de El Salvador, ¿verdad? Como el Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, que de hecho pues también han bajado sus tirajes últimamente. Obviamente también por la época que estamos viviendo, en la época tecnológica, pues ya el papel pues ya no va, ¿verdad? Pero en sí hay muchos compañeros periodistas que se han autoexiliado, unos para Costa Rica, otros para México, pero no demuestran pruebas. Obviamente pues se pueden, no sé, o sea, ataques de la misma población que no está de acuerdo con lo que ellos dicen. Muy, muy importante esto que nos dice, porque ciertamente hay una transición aquí en el Ecuador. Por ejemplo, Diario El Comercio comenzó por ya no entregar su versión impresa y luego de plano ya no imprimir, e incluso adeudaba los salarios de sus empleados por meses, ciertamente. Y aquí un medio digital, todo lo que hemos tenido que actualizar, irnos más hacia lo audiovisual que a lo escrito, eso es importante. Pero ahora, por ejemplo, en un medio europeo destacaban que... Bueno, el hecho que, bueno, no solo en Europa, incluso aquí en el Pan Am Post, el hecho que hubo un tema con la Constitución de que si era válido o no la candidatura de Nayib Bukele, y fue noticia a pequeña escala, sobre todo de opositores a Bukele, que hubo un señor que simplemente estaba recitando la Constitución cuando se estaban contando los votos, y que está la tiranía, está la persecución, que fue arrestado por leer la Constitución, como queriendo romantizar este hecho. Ahora, yo me puse a leer en comentarios y etcétera, y decían que no fue por el mero hecho de leer la Constitución, sino justamente porque estaba irrumpiendo un proceso electoral. Se le dijo en varias instancias que se detenga, que se retire. No sé muy bien los detalles, pero justamente esto quiero saber, porque y lo que yo he visto desde lo investigativo e incluso desde lo empírico, es que cuando llega gente muy anti-Bukele, se contradice todo el tiempo. Entonces se sucede una cosita muy visceral, ¿no? O sea, y como usted bien dice, están en su derecho, hay aristas, se puede estar de acuerdo con lo uno y no con lo otro, pero empiezan con una cosa y luego con otra, y de hecho uno dice, bueno, digan lo que opinan, y dice, pero me va a perseguir el gobierno, y o sea, y es muy confuso recibir noticias desde El Salvador, y por eso apelo justamente si nos puede comentar sobre este incidente. Claro. Y qué está pasando. Claro, mira, o sea, te cuentan las verdades a medias, así, simple y sencillamente, te cuentan las verdades a medias, medios declarados, como yo te digo, o sea, eso también ha visto la población salvadoreña, ya que se han declarado contra
el gobierno. O sea, un medio de comunicación no puede ser, obviamente, pues estamos como el cuarto poder, pero estamos para presentar las pruebas, ¿verdad? Para ayudar a la sociedad a que avance, pero no para declararnos, ¿ya? Porque si no, ya no estamos haciendo nuestro papel de periodistas, ahí estamos haciendo nuestro papel de activistas políticos. En este caso en particular fue de un señor, obviamente aquí hay pues una serie de leyes de que, en primer lugar, antes, durante y después está la ley seca, que no puedes ingerir alcohol. También antes, durante y después de las elecciones, pues la propaganda electoral ya no tiene que existir. Hay un silencio electoral. Entonces, este señor va, irrumpe porque la mayoría de centros de votación, me imagino que en el Ecuador y en todas partes de Latinoamérica, lo ponen en las escuelas públicas. Entonces este señor va al centro de votación de una escuela pública y comienza a recitar los famosos artículos que en efecto dicen que no se puede reelegir el presidente. Pero como también en todas partes del mundo y en todas partes de Latinoamérica existe la Sala de lo Constitucional, que interpreta esos vacíos. Entonces, esa Sala de lo Constitucional da el aval al presidente, de que se pueda no reelegir así de facto, sino que se pueda candidatear, ¿ya? Sí, porque es muy diferente reelegirse de facto que candidatearse e ir otra vez a unas elecciones y someterse pues al escrutinio y a las votaciones de la gente. Entonces este señor pues comenzaba a decir todo eso, y quiero decir, no, pues eso es un acto político y un acto de propaganda. Obviamente pues se sabía de qué partido político era, ¿verdad? Y por eso es que los policías pues lo toman con mucha amabilidad. Si vos viste el video, si nuestros amigos pues lo vieron el video en toda Latinoamérica, pues no fue como una golpiza que le dieron, sino que al contrario, siempre se le trata con mucha amabilidad y lo sacan, ¿verdad? Obviamente los medios lo amplían, los medios soristas, ¿verdad? Lo que está de moda, y así es, ya, porque incluso hasta ellos mismos lo dicen pues en sus cuentas, ¿verdad? Medio financiado por Open Society, ¿verdad? Entonces, eso lo comienzan a ampliar y lo comienzan a ampliar a toda Latinoamérica. ¿Pero qué? Pero el presidente goza de una gran popularidad. Si no, pues no hubiera tenido los votos que hubiera tenido, ni el impacto que ha tenido pues en toda Latinoamérica. Muy interesante esto que nos dice, o sea, en la Constitución no es que fue en contra de ella, sino que, y eso es importante porque la versión que nos llega a muchos es que lo que hizo fue remover a los jueces que no se lo permitían y poner a jueces propios y dar una interpretación a la Constitución. Pero aquí nuestro entrevistado nos dice que por el contrario no le permitía perpetuarse, pero no candidatizarse. Así es, candidatar. Pero fíjate que hay algo bien curioso que tampoco no te lo cuentan. O sea, hay verdades a medias. Y eso pues se hace en todas partes del mundo, ¿verdad? En estas situaciones que estamos viviendo. Hay un licenciado que también abogado, ¿verdad? De apellido Anaya. Él pues pone una demanda en el 2018, por decir, una demanda contra una candidata a diputada por el partido GANA, que fue el partido que lo llevó a la presidencia. Le sirvió el vehículo, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele para llevarlo a la presidencia en su primer mandato. Ese señor puso una demanda porque obviamente en la Constitución es penado andar diciendo o andar motivando a una reelección presidencial. Entonces este señor pone esa demanda en la Sala de lo Constitucional y comienzan los estudios. La anterior Sala de lo Constitucional, que no la eligieron los diputados, que obtuvo la mayoría en el 2019, el partido del presidente Nuevas Ideas, abrieron esa ventana. Entonces dijeron, esa anterior sala que sí permitía que un candidato que ya hubiese mandado un presidente que ya hubiese hecho su mandato presidencial, pudiese llegar a candidatearse. Eso
la antigua sala que los diputados opositores, que antes tenían mayoría, esa ventana ellos la abrieron. Tiene ahora la actual sala, que en realidad la puso la mayoría, porque déjame contarte, de que el presidente llega a la presidencia en el 2019. En el 2021 pasaron 2 años que el presidente no contó con una verdadera gobernabilidad. ¿Por qué? Porque en esos 2 años todavía le quedaban a esos partidos políticos que hoy están terminados, estamos hablando del FMLN y de Arena, el partido de ultraderecha, ellos le bloqueaban todo. Para la pandemia le bloquearon hasta lo dejaron solamente como administrador de hospital. Así, tal cual, para no decirte más de lo mucho que lo bloquearon. Lo bloquearon también con el control territorial, ese plan que mucho éxito ha tenido, obviamente, y de tanto renombre ha gozado el presidente de toda Latinoamérica. Pero esa ventana la abrieron ellos. Eso es lo que no le dicen a toda Latinoamérica. Que esa ventana de lanzarse otra vez como candidato presidencial, no le abrieron estos de la Sala de lo Constitucional, sino que le abrieron la antigua Sala de lo Constitucional. Eso es lo que no le dicen. No, gracias por esa aclaración. Ahora, sabemos que fue arrasador el triunfo de Bukele desde el territorio. ¿Qué nos puede decir en materia de seguridad, ya que vive lejos comparativamente de la capital, pero conoce esa realidad? ¿Es algo que se vive masivamente tanto en las ciudades grandes como pequeñas, o es más mediático que otra cosa? Oh, para nada. Mira, mediático por la noticia que obviamente en gobiernos 10 años del FMLN, que eran de izquierda y que eran por el pueblo, pues eran casi 30 muertos diarios. Ahora con el Plan Control Territorial y con el régimen de excepción que mes a mes porque eso da la facultad la Constitución de El Salvador. Cada mes se va renovando, cada 30 días. Eso es lo que ustedes escuchan en todas partes de Latinoamérica, es lo real acá. Nosotros gozamos de una total seguridad. Diputados de oposición, ellos dicen que tenemos una seguridad a medias, o que el actual gobierno ha pactado con las pandillas, pero ustedes han visto la mega cárcel, el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Para nadie sería natural o decir que ha pactado el presidente o su gobierno con las pandillas para tenerlos encerrados, durmiendo en láminas, solamente en calzoncillo y en camiseta, en playera, ¿verdad? Eso no es pactar con pandillas, pero la seguridad se respira, la seguridad se vive. De hecho, en la inauguración, en la clausura, en la inauguración de los Juegos Centroamericanos del Caribe, también era una transmisión que se hizo para todo el mundo. Él lanzó un reto para todos los periodistas que vinieron. Les dijo que le preguntaran a los comensales de un restaurante, que se subieran a los buses, que le preguntaran a los usuarios del transporte colectivo, que fueran a cualquier colonia de El Salvador, que fueran a cualquier comunidad marginal de El Salvador, que lastimosamente pues la tenemos, obviamente el resultado de tantos años de descuido, de desgobierno. Él lanzó ese reto a la comunidad periodística y la gente no lo abuchaba, al contrario, le aplaudía. Eso está ahí registrado, o sea, ustedes lo pueden ver, constatar, ustedes mismos. Lanzó ese reto, vayan, pregunten, a cualquier hora pueden ir ustedes, a cualquier cerro, a cualquier cantón más alejado de la capital, pueden ir y nada les va a pasar. No sé si los medios de comunicación hicieron ese experimento, pero al menos nosotros, o al menos los medios, que estamos conscientes, o los periodistas que estamos conscientes, y los que divulgamos en realidad la verdad, pues estamos conscientes de eso, y la población está consciente. Por eso el respaldo que le han dado al presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias por su testimonio de primera mano y por su convicción dentro del cuarto poder. Así que, si tiene algún mensaje final, bienvenido. Oh, claro, solamente un saludo y que, pues, obviamente, pues, que se informen bien. No les estoy diciendo que siempre busquen un lado de la historia, al contrario, hay que sopesar y uno mismo, pues, puede tener sus propias conclusiones. Pero en El Salvador,
¿Está habiendo un cambio? Sí lo está viendo. Y que Latinoamérica, pues, tome como ejemplo, los salvadoreños tampoco, con esto lo que está pasando acá, tampoco nos creemos que tenemos la solución a todo. Al contrario, todos tenemos nuestros propios problemas, pero aunque sea en un poquito, pues, o de lo que el presidente, apoyado con la Asamblea Legislativa, porque eso hay que hablarlo también, si el presidente no tuviera el apoyo de la actual Asamblea Legislativa, que es mayoría, él no hubiera hecho nada de lo que él está haciendo, porque el verdadero poder está en los congresos, porque ahí no se genera una verdadera gobernabilidad. En Latinoamérica, en El Salvador, puedo hablar de mi país, en El Salvador, en esos 200 años de historia, no ha habido una verdadera gobernabilidad que tiene que haber. Ahora, por eso todos esos proyectos, de hecho, no solamente hay cárceles, sino que de hecho el presidente, a través de los acuerdos que ha llegado con la Asamblea Legislativa, han puesto en las manos del niño desde primer grado hasta bachillerato una tablet, una computadora buenísima. No es de las camainitas, no es como se llamaba lo que daba Hugo Chávez allá en Venezuela, no, al contrario, se le está ayudando. Hay igualdad de oportunidades, no así igualdad pues, de resultados, dijo una vez el presidente. Pero las condiciones se le está dando al niño para que en un día de mañana no vaya a ser un pandillero, porque si es pandillero ya sabe dónde va a ir. Muchísimas gracias. A ustedes.